A los 13 años acepté una solicitud en Messenger de alguien que parecía inofensivo. Jamás imaginé que años después ese simple hola me llevaría a vivir una relación que me marcaría durante 7 largos años. Esta es la historia de cómo creí haber encontrado el amor, pero terminé atrapada en una relación llena de manipulación, control, mentira, miedo y dolor. Es la historia de cómo intenté salvar a alguien que no quería salvarse, de cómo perdí dinero, tranquilidad y parte de mí misma, y de cómo después de muchos años entendí que el amor nunca debería costarte tu libertad. Y aunque esta historia tiene momentos muy duros, también es una historia de supervivencia, aprendizaje y de volver a encontrarse con uno mismo. La historia que estás a punto de escuchar fue enviada por una seguidora y con su autorización la estaré narrando en primera persona para transmitir sus emociones y su experiencia de manera más fiel posible. Aviso importante. La historia que estás a punto de escuchar está basada en una experiencia personal y se comparte con fines de reflexión y concientización. En este relato se mencionan temas relacionados con las relaciones tóxicas, manipulación emocional y el consumo de medicamentos no recetados. En ningún momento se busca promover, justificar o glorificar estas conductas. Si estás atravesando una situación similar, recuerda que pedir ayuda y alejarte de aquello que te pone en riesgo tu bienestar también es un acto de amor propio. Algunos nombres y detalles pueden haber sido cambiados o modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Antes de empezar, quiero invitarte a que me sigas y que te suscribas para no perderte ninguna de mis historias. Si este relato te deja una enseñanza o crees que puedes ayudar a alguien más, compártelo. Nunca sabemos quién necesita escuchar estas palabras. Y si te gusta este tipo de contenido, también puedes dejar este video de fondo mientras haces tus oficios, trabajas, descansas o simplemente quieres sentirte acompañado o acompañada por un rato. Ahora sí, ponte cómoda o cómodo porque la historia que estás a punto de escuchar marcó la vida de una persona durante 7 largos años y deja una reflexión que muchos necesitamos escuchar. Un beso, un abrazo y empezamos. Dice, hoy te escribo mi historia ya que fue algo que marcó muchas cosas en mí. En el 2008, tenemos fechas, en el 2008 cuando tenía 13 años, era una niña. Estaba cursando séptimo grado. Por ese tiempo estaba comenzando el auge de los computadores y, aunque en casa no había uno, yo iba a la biblioteca más cerca de mi casa para hacer mis tareas. En esa época estaba de moda el famoso Messenger y a mí me gustaba chatear con mis amigos. Un día me llegó una solicitud de un chico que era hermano de un compañero del colegio. Tati, a esa edad uno no tiene dimensión del peligro que puede correr en las redes sociales. Resulta que él era 6 años mayor que yo. Imagínate, una niña de 13 años con un hombre de 19 años. El cuento es que él y yo siempre chateábamos a través de Messenger, algo que duró 8 meses aproximadamente. Le agradezco a Dios que nunca lo vi en persona en ese tiempo y a esa edad, porque la historia habría sido otra. Recuerdo que dejé de hablarle porque me cansé de conversar con él y porque también insistía mucho en que nos viéramos, pero yo, dentro de lo que cabe, no me sentía capaz de hacerlo porque simplemente me daba miedo. Así que corté comunicación y dejé el tema así. Pasaron 4 años y llegué al grado 11. En noviembre de 2012, días antes de terminar el año escolar, Alexander, mi compañero de colegio, me preguntó si iba a ir a la graduación. Y yo, inocentemente, le dije que sí, sin saber que la respuesta iba a cambiar mi vida durante 7 largos años. El 2 de diciembre de 2012 fue el día de mi graduación. Ese día también asistió el hermano de Alexander. Y por primera vez vi a aquel hombre con el que había durado chateando 8 meses seguidos. Él se me acercó, me dijo lo bonita y hermosa que estaba y, en medio de ese momento tan especial, me pidió mi número de teléfono. También me preguntó si podía hablarme por Messenger, ya que en ese tiempo WhatsApp aún no había llegado a Colombia. Y ahí iba yo, de tonta e inocente, a decirle que sí.
Ese mismo día empezó a hablarme y a decirme cosas muy bonitas, así que el 7 de diciembre me pidió ser su novia y yo, sin entender realmente lo que implicaba todo eso, acepté y dije que sí. Grave error, Tati. Él empezó a involucrarme de una manera muy impresionante y cuando me di cuenta ya no sabía qué hacer ni cómo salir de ahí. Recuerdo que en el primer mes de relación, o mejor dicho, a los pocos días de empezar a ser novios, me invitó a salir. En esa salida nos robaron 2 cámaras, un celular, 200.000 pesos colombianos, o sea, alrededor de unos 55-60 dólares más o menos. Ese día fue muy aterrador, ya que esos hombres tenían en sus manos cosas con las que podían lastimarnos y hacernos daño. Al final, esos 2 ladrones terminaron dejándonos sin nada. ¿Sabes qué es lo más triste de ese día? Que la policía estaba a unos metros de distancia y no hizo nada. Ellos vieron cómo nos despojaban de nuestras cosas y no hicieron absolutamente nada. Quizás porque ese par de ladrones sobornaron a la policía o porque ese tipo, mi novio, se hizo el robado. La verdad, nunca lo sabré. Porque para acabar de ajustar, el tipo era toda una joyita y yo ni enterada de lo que me esperaba con él. A mí me quitaron mi cámara, pero no mi celular. Y para rematar, este hombre trabajaba más que una pala empeñada, pero siempre conseguía plata para sus vainas y para muchas cosas más. Tati, yo estaba paralizada del susto y a punto de desmayarme. Lo único que dije fue, por favor, no nos hagan daño. Cuando a uno lo roban es muy miedoso. A mí me robaron una vez, dos. Bueno, cuando los ladrones se fueron sentí un miedo tan fuerte que empecé a gritar y a preguntarle a la policía por qué no nos habían ayudado. Les decía que ellos habían visto todo, pero no nos quisieron ayudar. Su respuesta fue que no habían visto nada. Yo temblaba y hasta vomitaba del miedo tan paralizante que tenía. Sentía un nudo en el estómago. Entre gritos pedí que llamaran a mi papá para que me pagara un taxi y así poder regresar a casa, porque nos habíamos quedado sin nada. Quizás esto fue una advertencia de la infinidad de cosas que se me venía pierna arriba con él, pero nunca las vi. Era una joven muy inocente. Mis padres casi no me dejaban salir y si lo hacía tenía que pedir permiso y explicar absolutamente todo. En fin, ese día, al regresar a casa, mi familia me estaba esperando para saber qué había pasado. Yo llegué y no quise hablar con nadie. Seguía completamente paralizada del susto. La verdad es que mis padres a él no lo querían. Sin embargo, me dejaron estar con él porque pensaban que sería peor si intentaban alejarme de él. Así que lo aceptaron, pero lo observaban de cerca. Dentro de lo que cabe, Ernesto era un hombre de darme regalos, dedicarme canciones y en sí ser detallista y especial. Pero él solamente estaba preparando el terreno para soltar su mayor secreto. A los 3 meses de empezar la relación, yo ya estaba muy atrapada, muy enamorada e ilusionada con él. Era muy especial, tierno, me llevaba a conocer lugares bonitos, a comer, entre otras cosas. En fin, era el hombre ideal. Él fue el primer hombre en tratarme bien, en ser amoroso y en ser dulce conmigo, mejor dicho, en todo. Pero simplemente era una persona narcisista, esperando el momento ideal para controlarme. Al menos eso fue lo que yo terminé viviendo con él. Hasta que, 3 meses después de haber empezado la relación, me contó algo que yo no esperaba. No es por nada, Tati, y quiero que entiendas y toda tu audiencia entienda que yo era una niña muy cuidada, muy controlada, muy de la casa. Incluso a mis 17 años no sabía cómo era el mundo realmente. Era tan inocente que pensaba que aquí en Colombia solo existía la marihuana. Yo vivía en una burbuja, yo vivía en una burbuja y simplemente ignoraba lo que pasaba afuera. Así que un día de febrero de 2013, Ernesto decidió contarme su gran secreto. Le gustaba consumir medicamentos no recetados por la nariz. Yo,
Toda una chica inocente, le pregunté qué era eso y qué significaba lo que me estaba diciendo, porque no comprendía lo que me hablaba. Entonces él, llorando, me dijo que consumía eso prácticamente a diario y que le ayudaba a salir de la depresión en la que vivía, pero que por mí iba a dejar los medicamentos. Yo, ingenua, le dije que está bien, que lo aceptaba, pero que por favor los dejara, porque si mis padres se daban cuenta no nos iban a dejar seguir juntos. Así que él dijo que sí. Hasta ese momento yo no sabía qué era eso, no conocía su forma, su olor ni nada relacionado con los medicamentos no recetados. Quiero aclarar que durante los primeros 5 meses de la relación nunca lo había visto consumir. Él era muy discreto. Él y yo solamente pasábamos tiempo juntos. Hablábamos, nos besábamos y sí, también teníamos las relaciones. Tati, te confieso que yo pensaba que él iba a salir de eso porque me tenía a mí, porque quería estar conmigo y porque yo creía que era importante para él. Pero no fue así. Después de 5 meses, él empezó a consumir esos medicamentos no recetados delante de mí. Y sabes, a veces me sentía tan triste viéndolo así. Así que empecé a pelear con él, a decirle y a mostrarle todo lo que podía llegar a pasar por culpa de esos medicamentos. Y le pedía por favor que se alejara de eso. Yo lo quería, yo lo amaba y quería que cambiara, pero él nunca lo hacía. Siempre me decía que creía tenerlo bajo control, pero que conmigo se había dado cuenta de que no era así, que los medicamentos eran los que lo tenían controlado a él. Hoy en día entiendo cómo hacía Ernesto para tener plata y no trabajar. A veces me decía que se iba a trabajar como oficial de construcción. Trabajaba unos días y luego aparecía con mucho dinero. La verdad, yo no sabía de dónde salía esa plata, no sabía absolutamente nada, hasta que me di cuenta que él hacía planes para irse a los pueblos, me invitaba a mí y yo, feliz paseando, sin saber que él se iba a distribuir esos medicamentos no recetados. Él empezó a mostrarme su verdadera cara solo un año después de que empezamos la relación. Era tan posesivo que no me dejaba salir, no le gustaba que yo tuviera amigos, y si salía tenía que decirle para dónde y qué iba a hacer. La cosa es que no podía salir sin su permiso, y yo apenas estaba cumpliendo la mayoría de edad. Al año de estar con él, mi mejor amiga intentó meterse con él, así que me alejé de ella, sin pensar que quizás ella pudo quitarme el problema de encima. Pero a los 18 años uno no es lo suficientemente consciente de todo lo que pasa a su alrededor, así que seguí con él. Tati, él siempre me llevaba sus 5 letras y yo tenía que verlo consumir y ver el daño que se hacía. Hasta que un día le dije a Ernesto que me dejara probar qué era eso. Y sí, él me dejó probarlo, pero lo probé por la lengua. Y en ese momento recordé algo que me había pasado en el 2011. Una de mis compañeras se me acercó y me dijo, Cata, me encontré este billete en la calle, pero mira lo que tiene. Al abrirlo vi un polvo blanco. Ella me ofreció un poco y yo lo probé con la lengua. Me desagradó muchísimo. Casi al instante la lengua se me entumeció. Sentí miedo y una sensación muy extraña. Y le dije, qué asco, no me gustó. Entonces le pregunté que qué era eso y ella me respondió que no sabía. En ese momento tampoco supe qué era. Solo años después entendí que era lo mismo que Ernesto consumía. Por eso, cuando Ernesto me dio a probar ese medicamento, supe que era lo mismo que me había ofrecido Ángela en ese entonces. Recuerdo la paranoia que sentí, lo desconectada que me sentía en esa habitación, el miedo y cómo lloraba. Duré alrededor de 1 hora y media en ese estado y él me pidió que por favor nunca más volviera a probar algo así. Y la verdad es que yo jamás quise volver a acercarme a nada de eso. Yo sufría mucho porque él me decía que había perdido las ganas de existir, que ya no quería seguir más adelante. Entonces consumía cada vez más medicamentos y yo me angustiaba profundamente por él. Me dolía aún más saber que era diabético e hipertenso y que aún así no se cuidaba. Tomaba bebidas de las que marean, usaba cigarrillo y consumía medicamentos que ni siquiera habían sido recetados para él.
Tengo entendido que él utilizaba sus medicamentos no recetados desde los 14 o 15 años y que su mamá se dio cuenta cuando él tenía alrededor de 17 o 18 años. Y eso para ella era un dolor profundo. Cuando doña Mary me conoció, sentí que me tomó cariño al instante, porque yo era una de las pocas personas sanas que tenía Ernesto en su vida. Un día ella y yo tuvimos una conversación en la que me pidió que por favor ayudara a Ernesto a salir de los medicamentos para que pudiera tener una vida más larga. Y es que él decía que no viviría más allá de los 33 años, porque eso era lo que, según él, un doctor le había dicho de niño. Una de las razones de la depresión de Ernesto era que no quería que su papá supiera que estaba metido en esos medicamentos, pero tampoco hacía nada para salir de ellos. Quiero abrir un paréntesis porque algo que se me olvidó decirte es que yo odiaba a la familia materna de él. Cada 8 días se reunían a tomar y obviamente Ernesto siempre estaba ahí tomando con ellos. Hasta que después de 4 años dejó de beber porque yo lo amenacé con terminar la relación. Así que empezó a dejar el alcohol, pero se apegó más a los medicamentos. Pero antes de llegar a esos 4 años pasaron muchas cosas más. A los 2 años de estar juntos, empezó a pedirme que tuviéramos un hijo. Yo le decía que no estaba preparada para ser madre, que quizás a mis 25 años, porque quería estudiar, salir adelante y además él nunca tenía trabajo estable. Por esos días me di cuenta de que él era papá de un niño de 5 años y que jamás había respondido por él. Nunca le dio un centavo, incluso teniendo varias demandas encima. Ese era otro motivo por el que yo no pensaba darle un hijo a Ernesto. Me daba mucho miedo pensar que él tampoco fuera a responder y además tenía el temor de que mis padres me echaran de la casa, porque mi papá siempre me advertía: cuidadito me llega a la casa con una barriga llena de huesos. Déjame en los comentarios si a ti también me dijeron así, para yo saber. Así, porque a mí también me dijeron, no fueron la única. Así que me cuidaba mucho de no ser mamá tan joven. Cuando llevábamos casi 3 años y medio de noviazgo, quedé embarazada, pero yo no lo sabía. Un día empecé a tener antojos de comer cosas muy extrañas. Por ejemplo, se me antojaba comer un atún con limón, sal y con conchas de helado. Me compraba eso para comer y me parecía la cosa más deliciosa del mundo. La verdad tenía unos antojos muy extraños y no entendía por qué. Así que un día, cuando estábamos en un 5 letras, expulsé algo parecido a una bola alrededor de 4 a 5 centímetros y me asusté mucho porque nunca me había pasado algo así. Rápidamente vacié el inodoro y no volví a pensar en eso. Años después, durante una hipnosis regresiva, entendí y sentí que aquello pudo haber sido un embarazo que perdí. Imagínate, Tati, yo apenas tenía 19 años y estaba con un hombre al que no le gustaba trabajar, que ya tenía un hijo y que era dependiente de los medicamentos. No. A eso se le sumaba que mi padre siempre me decía que no podía llegar embarazada a la casa. Yo sufría y tenía mucho miedo en aquel entonces y mi corazón siempre sintió que toda esa angustia estuvo relacionada con aquella pérdida. Cuando llegué a esa conclusión lloré mucho porque sí me hubiera gustado tenerlo. Así que, a partir de ahí, de esa expulsión que tuve, me propuse a cuidarme más para que no me volviera a pasar algo así. Tati, a mis 19 años empecé a trabajar en una entidad del Estado y me pagaban muy bien. Llegaba a ganar hasta 12 millones de pesos colombianos. Vamos a mirar en internet cuánto es 12 millones de pesos. Y dice, son $3,490 para que las personas que me están viendo que no sea de Colombia sepan cuánto es. Listo, sigamos. Y recuerdo cómo esa plata se me desaparecía de la nada. A veces me perdía 1 millón de pesos colombianos, o sea, unos $250, otras veces medio millón, unos 125, y hubo una ocasión que se me perdieron 3 millones de pesos, o sea, $750. Y así, poco a poco terminaba quedándome con casi nada al final de mes.
Pero eso sí, Ernesto decía que se iba a trabajar y llegaba con mucha plata para salir, para comer y para hacer muchas cosas más. Nunca me explicaba de dónde sacaba el dinero y mientras tanto yo seguía perdiendo el mío. Como él se mantenía mucho en casa, decía que era mi hermano quien me robaba y yo terminaba culpándolo a él por las pérdidas. Porque claro, para mí era más fácil juzgar a mi hermano que sospechar de Ernesto. Lo más triste de todo es que mi hermano siempre me decía que él no cogía nada y ahí iba yo de tonta, creyéndole a Ernesto cuando me decía que era mi hermano el que se llevaba todo. Con el tiempo las cosas se volvieron aún más extrañas. Ya no solo se desaparecía mi plata, también empezaron a perderse cosas en la casa de mis papás. Primero era dinero, después desapareció un taladro, luego una pulidora industrial, después una máquina para cortar baldosas y por último una licuadora totalmente nueva. El tipo era tremenda joya. Hoy me duele recordarlo porque nunca pensé que él pudiera estar detrás de todo esto. Lo único que sé es que después de que se fue de la casa jamás se volvió a perder un solo peso ni ningún artículo de la casa. También recuerdo momentos en los que él me hacía sentir mal porque yo tenía dinero y la familia de él ni siquiera tenía para comprar mercado en casa. Así que muchas veces terminaba haciéndoles mercados grandes. Pasaban los años y cuando llevábamos 3 años juntos, empezó a mostrarme cosas que jamás había imaginado. Me llevaba a esas plazas de medicamentos no recetados, las partes más disque decentes, pero al final empezó a llevarme a las peores plazas de la ciudad. Y yo sentía miedo, sentía angustia, sentía pánico de ver tantos habitantes de calle y de estar en sitios tan feos y desagradables. También tenía mucho miedo de que la policía llegara en cualquier momento. Y los campaneros me daban demasiado miedo, porque todo el tiempo hablaban y gritaban en clave. Eso me generaba mucha ansiedad y pánico. Yo sentía que en cualquier momento iba a tener problemas con la ley simplemente por estar acompañando a Ernesto. Yo le lloraba, le insistía, le rogaba que por favor dejara esas cosas, que yo no merecía esa vida. Recuerdo que mientras que estaba con él, quise aprender a manejar moto. Él me estaba enseñando en la moto que tenía en ese entonces, una AKT-100, pero recuerdo que me gritaba todo el tiempo y me hacía sentir con más miedo del que ya tenía. Así que un día, en medio de esos nervios que yo sentía y de tantos gritos, le tiré la moto al piso y le dije que iba a aprender a manejar cuando tuviera mi propia moto, que ya no iba a aprender en moto ajena, porque si le dañaba algo, no tendría que responderle a nadie más que a mí misma. Y me fui corriendo para la casa después de haberle tirado esa moto al piso. Hasta que un día decidí comprarme mi primer moto. Era una moto de cambios, una moto grande, una moto bonita. Y aunque no sabía manejarla, me sentía feliz de tener mi propia moto. Tardé mucho en aprender a manejarla, porque él era el único que la conducía y no me dejaba cogerla porque según él yo no sabía. Así que terminaba llevándome a todas partes. Ese tipo era tan terrible que se iba a esos lugares a comprar los medicamentos y luego los revendía en pueblos cercanos a la ciudad. Te juro que esa fue una de las tristezas más grandes para mí. Así que decidí quitarle los papeles, las llaves de mi moto, porque ya no le iba a permitir más que usara mi moto para hacer esas cosas horribles. A los 4 años y medio de estar juntos, Ernesto tuvo un accidente laboral. Resulta que donde estaba trabajando se cayó de un tercer piso y se fracturó parte de la pelvis. Lo llevaron a urgencia, le hicieron el debido procedimiento y luego lo mandaron a la casa. Como yo ya sabía que él no podía subir escaleras y él vivía en un lugar donde tenía que subir alrededor de 150 a 200 escalas, le pedí a mis padres que por favor lo dejaran quedarse por lo menos el primer mes para poderlo ayudar. Grave error. Se quedó viviendo conmigo y mi familia por 3 años. Los doctores decían que le tomaría entre 6 y 9 meses volver a caminar debido a su condición de diabético. Así que cuando me lo llevé para la casa, llamé a mi abuela y le conté lo que le había pasado a Ernesto. Ella me dio un remedio casero para ayudarlo y todos los días le hacía ese emplasto 3 veces al día durante un mes. Y Tati, en cuestión de un mes, él pudo volver a caminar. Hasta los doctores se sorprendieron. Y aquí pone una risa
jajaja, muchos jajajaja. Aprendí a soldar huesos, lo digo como broma, claro está. Pero sí, él tenía la pelvis fracturada y yo hice todo lo que estuvo en mis manos para ayudarlo a recuperarse. Y bueno, como les dije, Ernesto se fue metiendo poco a poco en la casa de mis padres hasta que terminó viviendo conmigo durante 3 años. A los 6 años de estar juntos, me di cuenta de que mi trabajo estaba por terminar, así que ahorré todo lo que pude para montar mi negocio. Y sí, lo monté. Al principio me iba, al principio me iba muy bien vendiendo mis carnes, mis chuzos y mis mazorcas. Era toda una sensación. Me estaba yendo súper bien. Trabajaba con él y me sentía feliz. Me sentía orgullosa de ver que por fin estaba progresando. Pero él no tenía los mismos planes que yo. Así que la plata empezó a desaparecérseme. Él lo hacía de una manera que me fue convenciendo de que yo era la que botaba la plata y que no sabía manejar el dinero, pero nada más alejado de la realidad. Él me lo está, él me estaba robando. Simplemente tiraba billetes al piso y me decía, mira amor, estás botando la plata. Así es como siempre se te pierde. Y poco a poco me fui convenciendo de que era verdad, ya que él lo hacía todo el tiempo. Así que compré un bolsito pequeño para llevarlo en la cintura y aún así la plata se me seguía perdiendo. Hasta que un día ya no tuve cómo surtir el negocio y me tocó cerrarlo. Como todavía me quedaba algo de dinero, intenté montar un puesto ambulante de frutas y salpicones. Salpicones en Colombia es básicamente algo como una ensalada de frutas, similar a una ensalada de frutas, pero con mucho líquido. Es mucha frutica, lleva a veces queso o chantilly, es muy rico. Las ensaladas de frutas, perdón, los salpicones son muy ricos en Colombia. Seguimos. Y eso fue otro fracaso, porque ahí también se me desaparecía la plata. Hasta que un día mi papá me dio la gran idea de sacar un carguero e irlo pagando por cuotas. La deuda iba a quedar a nombre de mi papá y Ernesto sería el que lo trabajaría. Pues déjame decirte que Ernesto lo trabajó 5 días y renunció diciendo que eso no daba y que eso no servía. El tipo era todo un trabajador. Notes el sarcasmo, dice ella. Así que yo, triste, sin plata y viendo a mi papá con una deuda gigante encima, me deprimí mucho y dejé de insistir en los negocios. Sabes, yo hacía todo por ese hombre. Incluso lo puse a manejar en Uber y él siempre me decía que nunca le alcanzaba para la liquidación. La liquidación es el pago que se le tiene que dar al fin del día al jefe, al patrón. Así que a mí me tocaba darle la plata para responderle al dueño del carro porque según él eso no daba. Ah, pero para desaparecerse en esos carros e irse solo un 5 letras, para eso sí tenía plata el señor. Así que un día me llamó llorando y frustrado, me decía que se le había perdido el camino, que no sabía dónde estaba, que lo ayudara y bla, 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 bla. Y yo le decía que me dijera dónde estaba, pero él no me daba una respuesta clara. No entendía cómo que se le había perdido el camino. Entonces me dijo que estaba cerca de una de las bombas de gasolina yendo hacia el sur. Salí a buscarlo en mi moto, en medio de un aguacero tremendo. Las calles estaban inundadas. Yo estaba emparamada. Emparamada es muy mojada en todo el cuerpo. Y cuando llegué al sitio volví a llamarlo. Fue ahí cuando me dijo, perdóname, pero estoy aquí en el 5 letras de siempre. En ese punto ya estaba muy furiosa, frustrada, enojada y cansada, porque él siempre se mantenía allá. No sé de dónde sacaba plata, si siempre decía que no tenía, pero lo único que sabía era que se la pasaba metido en ese 5 letras. Cuando llegué furiosa. Le dije que nos fuéramos de ahí, que yo ya no quería volver nunca más a uno de esos lugares, y mucho menos a ese que él frecuentaba. Él quería quedarse allá consumido por los medicamentos, tomando y destruyendo más su vida. Y yo para ese punto ya estaba harta. Yo voy a tomar agüita. Le dije una vez que nos fuéramos, se lo dije 2 veces, y a la tercera recuerdo que tenía un casco en la mano y en medio de toda esa rabia que tenía y la frustración que llevaba acumulada, lo golpeé en las costillas con ese casco. Yo solo escuché ese crack
Como cuando algo se rompe. Incluso revisé el casco para ver si se había dañado y el casco estaba bien. De inmediato él empezó a quejarse de mucho dolor. Se tocaba y sentía que algo no estaba bien en sus costillas. Pausa para reírme. Bueno, así que le dije que nos fuéramos de ahí o que le iba a empatar el otro lado de las costillas, porque yo ya no quería seguir en ese lugar ni un minuto más. Así que tomó sus cosas, adolorido y casi doblado del dolor, y nos fuimos de allá. Y como yo ya sabía la receta para ayudarle a soldar huesos, entre comillas, pues yo misma los iba a sanar. Y pone muchas carcajadas. En los días siguientes, en los días siguientes uno de mis hermanos se lo gozaba y le preguntaba que con quién se había metido para que le rompieran las costillas. Y a Ernesto no le quedaba más que decir que se había metido con un hombre a pelear. Y yo me moría de la risa porque sabía que había sido yo la que le había dañado las costillas. Pero la verdad es que yo ya, pero la verdad es que ya no me importaba, ya estaba harta y cansada de esa vida con él. Todo esto pasó en el 5.º año de nuestra relación. Una de las cosas que no me perdono es haber robado por él. Él estaba necesitado de dinero para pagarle a su proveedor de medicamentos y yo tenía miedo de que le pasara algo. Así que tomé algo de oro de mis padres para irlo a empeñar. Pero al llegar a la casa, mi hermano y mi madre me descubrieron y yo ya tenía encima el problema de conseguir la plata para sacar esa prenda de la compraventa. Gracias a Dios pude reunir el dinero en unos días y recuperarla, porque mi mamá me había dado un plazo de unos días, de lo contrario le iba a decir a mi papá lo que habíamos hecho Ernesto y yo. Los años siguieron pasando, ya estábamos casi en el 7.º año de nuestra relación y un día yo estaba muy frustrada por todos esos años que llevaba con él y porque nada cambiaba. Nada hacía para dejar los medicamentos. Así que tuvimos una discusión muy fuerte. Él intentó masajearme y obviamente yo no lo permití. Y también lo iba a masajear a él. En esa se metió mi hermano a sostenerme y mi papá sostenía a Ernesto, porque donde me hubieran dejado, yo creo, Tati, que a esta hora estaría pagando las consecuencias de ese momento y ya sabrás cómo. Y lo peor es que yo misma no entendía por qué no era capaz de dejarlo y alejarme de él. Quizás no me sentía capaz de hacerlo porque él siempre me decía que iba a cancelar su suscripción a la vida y yo sentía que no debía de dejarlo para que siguiera viviendo. Aquí voy a hacer un gran paréntesis y decirle a todas esas jovencitas o jovencitos que me están escuchando que la persona que se va a quitar la suscripción de la vida no lo hace, a ver cómo lo digo, si lo va a hacer, lo hace, no amenaza, simplemente lo hace. Eh, y me parece muy triste las personas que amenazan a la otra para simplemente tenerla sometida. Entonces, mis amores, si ustedes están pasando por eso, déjenlos, que se hagan el daño que se quieran hacer. No sufran por eso, en verdad no sufran por eso. Simplemente son manipulaciones. Listo, seguimos. Ella dice, pero me sentía muy mal. Ya eran muchos años de engaños, de mentiras, de medicamentos no recetados, de robos, porque sí, con el tiempo me di cuenta que era él el que me robaba. Y para mí eso fue una de las tristezas más grandes. Así que al día siguiente de esa pelea tan grande, mi papá me llamó y me dijo que ya no quería a ese tipo más en la casa, que estaba cansado de mantener y sostener a ese parásito, que solamente vivía comiendo y trabajando, y que si a mí no me gustaba, también me podía ir con él. Bien hecho el papá. Así que hablé con Ernesto y le dije que debía desocuparme la casa, que ya no podía seguir viviendo más ahí. Le dije que íbamos a seguir juntos, pero que cada uno estaría en su casa. No te imaginas el favor tan grande que me hizo mi padre. Ernesto se fue a regañadientes y sí, estuvimos unos 5 meses más. Tati,
Él se había vuelto más posesivo de lo que ya era y controlaba todos mis movimientos. Yo tenía que subir constantemente a la casa de él y para mí era una tortura. Su familia era de una religión en la que habían días en los que sus creencias les impedían hacer muchas cosas y yo, que era un alma libre, me sentía completamente enjaulada. Eso se presentaba para muchas discusiones y peleas entre Ernesto y yo. A punto de cumplir los 7 años de relación, el 13 de octubre de 2019, él me pidió que le devolviera una telaraña navideña. Yo le respondí que no, porque él me la había regalado. Entonces me dijo que él la había comprado y que yo nunca la iba a saber utilizar, que ni siquiera sabía ponerla. Yo le respondí que no, que iba a aprender a ponerla y que quería usarla en diciembre. La discusión fue subiendo de tono hasta que empezó a insultar a mi mamá. Yo ya no podía más, se me había metido con lo más sagrado de mi vida. Y en ese momento pensé, hasta aquí, no puede ser que también se meta con mi madre para seguirme lastimando y hiriendo. Y en medio de la discusión le dije que ya no quería nada más con él, que me iba a alejar y que no quería volver a saber nada de él. Y lo bloqueé. Lo bloqueé para nunca más volver a saber de él. Él me siguió buscando por medio Él me siguió buscando por cualquier medio. Compraba chips de teléfono, abría cuentas nuevas en Facebook y en todas partes yo terminaba bloqueándolo. Durante el primer año de haberme separado de él, hizo esto constantemente. Yo sufría cada vez que me escribía, sentía miedo de salir, de vivir, de simplemente estar. Qué pecado. En el segundo año todo empezó a disminuir y de un momento a otro dejó de molestarme. Sentí una paz y una tranquilidad enorme. Con el pasar de los meses me di cuenta de que a sus 32 años había salido del chat. Lo supe por uno de los vecinos de la iglesia a la que asistía su familia. Fui a buscar a Wilson, uno de los primos de Ernesto, que de hecho era uno de los compañeros con los que consumía esos medicamentos. Lo busqué y le pregunté si era verdad, porque no me sentía capaz de ir directamente donde la mamá de Ernesto. Y efectivamente, Wilson me dijo que sí. Luego me mostró su caja, la caja de las cenizas. Él se sentó y lloró conmigo. Yo solamente estaba impactada, sin saber qué decir. Y fue ahí cuando me contó que 6 meses antes de partir, Ernesto había comenzado con diálisis. Poco a poco empezó a perder la vista y solo 2 meses antes de irse había dejado los medicamentos. Su diabetes ya le había causado graves complicaciones de salud y le quedaba apenas el 5% de visión, o sea, está quedando cieguito. Tenía que ir constantemente a diálisis y pasar por muchas otras cosas, y esa fue la razón por la que me había dejado de buscar. Me quedé sin palabras, no sabía qué decir, qué hacer ni qué pensar. Pero por dentro también sentía alivio, porque ya no iba a estar para seguirme buscando. Sentía que poco a poco iba a recuperar mi libertad, la ironía de la vida, Tati, porque nunca se cuidó, nunca dejó de consumir y siempre me hizo daño. Y solo 2 meses antes había dejado los medicamentos, y claro, era porque ya no podía ver. Y ese día terminó todo mi miedo, el miedo a que me hiciera daño, el miedo a sentirme controlada, el miedo a sentirme observada. Después de su partida, la mamá me buscó en varias ocasiones porque estaba triste, porque se sentía sola sin su hijo y por muchas otras razones. Yo la entendía. Sin embargo, también necesitaba aislarme un poco. Sentía que ya no era el lugar ni el momento para acercarme. Así que poco a poco me alejé hasta no saber más nunca de ella. Hoy han pasado 7 años desde que lo dejé y puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Tati, te escribo esta historia porque sé que hay muchas jovencitas y muchos jovencitos que escuchan este tipo de relatos. Y quiero decirles que si tú estás viviendo esta situación similar, huyan lo más que puedan, porque este tipo de relaciones dañinas y tóxicas solo dejan secuelas para la vida. El amor no debería de doler, y si duele es porque ahí no es.
Hoy en día sigo recuperándome de esa relación y de otra que también me ha marcado profundamente. Y te mando un abrazo gigante a ti y a todos tus seguidores. Muchas gracias, amor, por haberme mandado esta historia. Las personitas que me quieran mandar su historia, me la pueden enviar al correo tatibonet, que por acá se los dejaré abajo, tatibonet7@gmail.com. Mis amores, si les ha gustado, suscríbanse, compartan, denle me gusta y háganme saber en los comentarios qué piensan de una persona así tan controladora, de una persona que es capaz de robarte a ti, o sea, que tan mal hay que estar para robarle al amor de tu vida, ¿cierto? Esta persona sufrió mucho. Espero que ustedes sean muy amorosos en esos comentarios y recuerden que todos podemos leer los comentarios, ¿cierto? Así que seamos amorosos. Yo me despido, hasta la próxima. Bye bye.